Vázquez, que es Jaime de alguna forma, accionando, representa un modelo, yo diría un modelo de tipo corporativo clientelar que existe. Cuando uno habla de clientelar, sí, uno piensa que estamos hablando de volúmenes de plata tan gigantescos, sí, que lo superan a este señor Vázquez, que se debería hacer Modesto, y lo mismo que el señor Modesto Jaime. Esto es mucho dinero, sí, para que vaya a estas solas dos personas. No, por eso decimos, mira, la verdad es que uno quiere ser prudente, más aún en esta situación por la muerte del expresidente de la Nación, pero lo hemos dicho antes y lo seguimos pensando ahora. Dijimos en el 2004-2005, Uberti y Ricardo Jaime son valijeros de Néstor Kirchner. Cuando el segundo de Ricardo Jaime, Sirieli, dice el día sábado en un programa de radio, dice, todos los días al término de la jornada Ricardo Jaime le llevaba una valija no se sabía de qué, una valija a Casa Rosada Néstor Kirchner. La verdad es que por otro lado, cuando Uberti decía, tengo libros en la valija, había plata. Por lo tanto, uno tiene que imaginar que el sistema de corrupción era organizado, que no son cosas aisladas. Cuando uno ve los mails, empiezan a aparecer involucrados. Ahora aparece un subsecretario Luna, aparece el presidente de la Comisión Nacional de Regulación de Transporte, aparece la esposa de Devido. Es decir, hay un entramado que evidentemente marca que Jaime no hay que analizarlo en forma aislada. Ahora, el periodismo, por lo menos un par de medios, que el gobierno los reputa como contrarios a ellos, que es el caso de Clarín y La Nación, han puesto cada uno aproximadamente como 20 personas a estudiar, a analizar los mails, que son verdaderamente una fuente inagotable de todos estos negocios espurios que se observan. Ahora, en la Cámara de Diputados, ¿se ha formado algún tipo de comisión? Ustedes han puesto 20 personas, 2, 1, no se ve a nadie. Nosotros, dentro de los pocos empleados que tenemos, trabajamos, investigamos. La verdad es que algunos periodistas evidentemente tienen acceso. Yo a algunos expedientes puedo lograr ver, digamos, sobre todo en los que hemos denunciado, hemos impulsado. Pero si los medios tienen casi todo el mundo. Sí, los tienen muchos. Pero bueno, teníamos nosotros acá que somos... yo voy a impulsar particularmente en la Cámara de Diputados, creo que hay algunas cuestiones que tienen que ver con lo legislativo, el planteo de una embajada paralela, realmente hay que hacer exactamente lo mismo que ocurrió en otros casos, llevar a una resolución y que se debata en la Comisión de Relaciones Internacionales. Hay algunos pedidos de informes sobre las compras y las actuales compras que ya se hacen con funcionarios, que también hay que hacer los pedidos de informes. De todas formas, a mí me parece que lo interesante en este caso, aun cuando siempre existe desconfianza en la justicia, es que hay 4 jueces y que esto genera un cierto control cruzado que me parece que es interesante para que las causas avancen. Bueno, lo que yo creo que más allá de la justicia, lo que hay son toda una serie de elementos. Por ejemplo, seguir la ruta del dinero sería casi elemental. Sí, aparte creo que la gente tiene que entender definitivamente que la corrupción no es un ente abstracto. No, está bien, pero el problema es que lo que yo no veo es, digamos, a los grupos políticos, hasta inclusive del propio peronismo, tratando de meterse en esto, de descubrir, de alumbrar. ¿Cómo puede ser que sean los periodistas los que tienen que hacer una especie de campaña cuando no es ni la misión ni el propósito? A nosotros inclusive hay algunos bloques, algunos grupos que cuando hemos hecho denuncias nos han dicho que estamos equivocados. A mí ha llegado algún diputado de la oposición a decirme, ustedes son unos estúpidos con las denuncias que hacen con esta justicia. Y yo le digo, pero es una obligación. Es más, si uno sospecha que hay denuncia y no hace la denuncia, en realidad está incumpliendo los deberes de funcionario público como funcionario. Sí. Pero yo lo que veo es que acá se cuentan con los dedos de las manos los que realmente vamos al frente de las investigaciones, y la coalición cívica en eso ha sido un ejemplo. Ahora, hablando de eso, ¿por qué sos vos y no Elisa Carrió la que encabeza este tema, ya que ella en alguna medida es una especie de Juana de Arco que se hizo famosa con estas cuestiones? No, Elisa, la verdad es que Lilita ha sido la primera persona, yo recuerdo octubre, noviembre del 2003, plena imagen y crecimiento de Néstor Kirchner, y ya denunciaba estas cosas, decía, ojo con la obra pública de Devido, ojo con los millones de subsidios que da al transporte Ricardo Jaime. La mayoría de estas denuncias, la megacausa, la actora principal es Lilita, y acompañamos todos los diputados. Y después hay algunas áreas
varias de ellas he tomado yo las investigaciones, porque hay distintos roles dentro de un bloque. Y lógicamente que hay algunos que trabajan un tema, otros. Yo me he dedicado más a las investigaciones. No, me refería porque ella, por ejemplo, con Clarín, en otra época, con el tema de las cajas, tuvo como una especie de colaboración extraordinaria. Había días completos durante más de 2 meses donde nos taparon con 20 páginas todos los días, con una historia de cajas que era... quizá alguna cosa fuese cierta, otra no tanto, pero esto parece de una envergadura superior, sí. Y ella no decide navegar por esto. No, pero a ver, lo que uno hace lo hace en nombre de bloque y coordinado con ella. Acá realmente hoy estaba repasando algunas denuncias que hemos hecho, el tema de CITIC, el tema de los subsidios, el tema de la megacausa, el tema de el procesamiento para Cirigliano, las dádivas, el enriquecimiento por el tema Otero. Todas esas han participado el diputado Horacio Piemonte, la diputada Fernanda Reyes, todo un grupo de diputados. La verdad es que, Lilita, esto se coordina en el bloque y ya hace un tiempo que ella se está dedicando más a un trabajo programático junto a Alfonso Pratgay y a algunos otros dirigentes. O sea que vos viniste a ser como la nueva hormiguita de Lilita. Yo soy Juan Carlos Morán. No, está bien, no te pretendí ofender porque me dijeron que Ocaña está por combinar una fórmula con el hermano de Scioli, creo, en la capital federal. No sabía. Pero todo este tema de las denuncias de ustedes han generado también una situación, no sé si a favor o en contra, o por lo menos algún tema de resistencia, porque si uno toma, por ejemplo, el caso del presupuesto, el gobierno no quiso hablar con nadie, tomó una decisión, pertenece a un consorcio y es como si el departamento 4B, por su propia cuenta, decidió pintar el frente del edificio sin consultar al resto del consorcio. Esa es una idea de cómo trató el oficialismo. Ahora, la pregunta que uno hace es que en algún momento pareció que los radicales intentaron conversar con el oficialismo para ver si el oficialismo compartía alguna idea en el consorcio. Pero automáticamente ustedes salieron a cuestionarlo. Mira, nosotros sospechamos ese día y creo que lo hicimos con fundamento y al final de la jornada pudimos abortar la jugada que había pactada con el oficialismo, pero sospechamos que algunos bloques de la oposición le daban quórum e iban a ausentar sus diputados para discutir y debatir de enfrente, pero facilitarle que ganara el oficialismo. Esto cuando denunció Lilita. Pero posiblemente cambiaran algo del presupuesto. Pero en realidad no había cambios. Estaba claro que 10 horas antes no había cambio. Entonces, mira, la propuesta que nosotros elaboramos, el dictamen que nosotros elaboramos, no es un presupuesto distinto absolutamente. El 83% es gasto rígido, lo que se llama técnicamente gasto rígido, y lo conserva tanto el proyecto de la oposición como el del oficialismo. Lógicamente que después, ¿qué es lo que decimos? Que no haya delegación de facultades, que no haya superpoderes, que no haya excedentes presupuestarios porque la inflación va a ser mayor y el crecimiento mayor y por lo tanto reasignemos estos fondos y consideramos que la principal reasignación de esos mayores recursos excedentes tiene que ir al aumento de las jubilaciones para que pasen 4 millones de jubilados de 1.100 a 1.500 pesos. Queríamos que Fútbol para Todos, que se gastan 600 millones, siga existiendo, pero que en vez de 600 millones haya 300 que se recauden por publicidad privada. Hay compañías dispuestas a pagar. Bueno, ahí podrían llamar otra vez a Cerro Motor, la empresa que antes, la única empresa privada que auspiciaba en el Fútbol para Todos. Sí, porque aparte uno ve que en el Fútbol para Todos... ¿No averiguaste qué pasó con esa empresa? No. En el Fútbol para Todos es otro trabajo más de investigación. No damos abasto con las investigaciones. Bueno, los periodistas tampoco, pero damos ideas. Pero las publicidades, uno ve que son expresamente de obras que a veces no se han hecho, que hemos chequeado que no se han hecho. Nos pasó con viviendas que se publicitaban en Bragado y consultamos vía los concejales y no se habían hecho. Pero a su vez terminan promocionándose marchas o terminan promocionándose en un partido de hace 10 días de Boca. Vi que se promocionaba, se gastaban segundos televisivos en anunciar que era el cumpleaños de Florencia Peña. Entonces uno dice, esos minutos, ¿por qué lo tenemos que pagar todos los argentinos? ¿Por qué no lo paga una pauta privada de una empresa que quiera pagar la publicidad y entonces recuperamos? Lógicamente el mismo tema de aerolíneas. Es como que hay una mirada distinta de muchos gastos que consideramos
que no los tiene que hacer el Estado, que se puede tener un criterio eficiente y, lógicamente, más republicano y sin facultades delegadas. Ahora, esa pretensión de ustedes, que parece loable, en alguna medida los convierte o los aísla cada vez más dentro del circuito político, cada vez más lejos de los radicales. Vos que también creo que sos del tronco radical como Lilita. Sí, soy radical en la coalición civil. Lejos de la Stolbizer, no bien con los socialistas. ¿Cuál es el negocio? Te voy a decir una frase radical. La verdad es que... vas a citar a Leandro Alem. Es lógico, lógico. Bueno. En el fondo, la dirigente más radical en los últimos 10 años ha sido Elisa Carrió. En política, como en todo, se hace lo que se debe, no lo que se puede. Lo que pasa que nosotros no estamos preocupados por la conveniencia electoral. Nos puede ir mejor o peor, pero si había 50 diputados nacionales, que todos sabemos que había habido intento de sobornos, que era un escándalo esa noche. Ahora, yo no puedo creer en la hipocresía de después decir, acá se rechaza todo porque... Es un disparate. Ahora, hablaron solamente 3. Deberían haber hablado 20. Y nosotros no evaluamos demasiado. Si esto ocurrió, lo denunciamos y lo hacemos. Creemos que Jaime es un ladrón, lo denunciamos. Creemos que la corrupción se lleva puesto. Los sobreprecios de los aviones Embraer son 3 hospitales del Bicentenario, que no se hicieron en Ituzaingó, La Matanza o Esteban Echeverría. Entonces, cuando uno ve esa situación, no especula, lo hace. Discúlpame, Juan Carlos, pero yo también tengo que hacer lo que debo, que es despedirte. No soy un suicida como Alem. Te agradezco la presencia. Te voy a dar el angelito de la suerte de este programa. Y a ustedes les digo que el caballero Morán, el diputado, nos ha prometido, no, por favor, una docena de chorizos secos, que parece que es... Lo de la docena lo dijiste vos. Sí, claro, porque no ibas a arreglar con 2. Que va a ser para ustedes, y en la semana sospecho... Vamos a hacer llegar los chorizos secos de mi pueblo, de allá del campo de Bolívar. Ahí está. Y también merecería una clase de los chorizos, así como uno de Mercedes tiene clases sobre los salames. Mi papá es uno de los... La verdad, es uno de los mejores paisanos para condimentar los chorizos secos. Y la carne, y a mano, revolviendo la carne a mano. Bueno, ya los vas a probar. Para otra vez vamos a recibir una clase de esa. Te agradezco y a ustedes los espero en un momentito con el presidente de la UCR, Ernesto Sanz, ahora también candidato a presidente para el 2011. Muchísimas gracias y en un minuto nos vemos.